Inferencia estadística, contraste de hipótesis, lección 11, video 3, segunda parte. Basándonos en el ejemplo anterior o dándole continuidad a la matriz de datos que estamos trabajando del video anterior, supongamos ahora que el organizador del maratón desea saber si existe diferencia significativa entre la edad promedio de entre los hombres y las mujeres. Estamos, como primer paso en el establecimiento de las hipótesis, estamos hablando en este caso de diferencias de medias poblacionales entre dos grupos que son independientes. En este caso particular, entre la edad promedio de los hombres y las mujeres. Cuando nosotros estamos hablando de las diferencias entre promedios, el planteamiento en este caso, que si existe diferencia significativa entre la edad promedio de los hombres y las mujeres, es lo que nosotros vamos a plantear dentro de la hipótesis alternativa. μ1 distinto de μ2 contra la hipótesis nula de que μ1 igual a μ2, y eso significa que no existe diferencia significativa entre la edad promedio de los hombres y las mujeres. Hay que destacar algo acá. Cuando yo planteo las hipótesis de esta manera, hay otra forma equivalente de plantearlas, y es como yo les estoy mostrando acá: h sub 0, μ1 menos μ2 igual a 0, contra h sub 1 acá, que μ1 menos μ2 es distinto de 0. Es bien importante tener claro estas dos afirmaciones porque las vamos a utilizar más adelante dentro del estadístico. Como segundo paso es el establecimiento del nivel de significancia, sigue siendo el alfa 0.05, y el estadístico en este caso quedaría según la siguiente expresión que les estoy mostrando acá. La diferencia de las medias muestrales menos la diferencia de las medias poblacionales sobre la desviación estándar de las diferencias de las medias muestrales. Recordándoles una vez más que este estadístico se distribuye según una ley normal 0,1. El cuarto paso es establecer la regla de decisión. Y en este caso, como yo tengo un contraste bilateral, y eso está dado por la formulación de la hipótesis alternativa, me encontraría con este caso. La región de la distribución normal quedaría particionada de alguna manera en tres subespacios. Los dos de las puntas o los dos extremos estaría determinado por alfa medio, y el centro, acá sería la región de aceptación, quedaría por 1 menos alfa. Los valores que delimitan las regiones de rechazo, en este caso para el valor del extremo izquierdo, sería z de alfa medios, y el valor del extremo derecho sería z de 1 menos alfa medio. Realmente son los mismos por cuestiones de simetría en la distribución normal. Solo lo estoy haciendo con esto para cuestiones de notación, pero basta con calcular uno y el otro será el opuesto al que yo he calculado. Entonces, rechazo h sub 0, si y solo si en este caso z calculado es menor que z de alfa medios, o z calculado es mayor que z de 1 menos alfa medio. Veamos los cálculos, cómo vamos a desarrollar este planteamiento, y lo vamos a hacer a través de la matriz o del software estadístico del SPSS. Ok, entonces tengo aquí los dos, voy a extraer los dos datos que me interesan en este planteamiento, que es la edad y el sexo. Los voy a manipular acá un momento en una hoja de cálculo nueva, la coloco acá y voy a filtrar acá la variable según el sexo. Entonces, voy a hacer el filtro, acá datos, filtro, y voy a hacer las relaciones que tengo acá. Selecciono los masculinos, y a los masculinos le voy a colocar 1, y luego hago lo propio con el femenino colocándole el 2. Esto lo hago para que me queden como variables numéricas y no tipo caracteres, y las pueda manipular con mayor comodidad dentro del SPSS. Ok, ya tengo mi base de datos, la edad y el sexo. Aquí tengo algo filtrado, déjame ver, los selecciono todos, ahora sí no tengo ningún filtro acá, y copio y la pego dentro de la matriz o de la estructura de datos del SPSS. Entonces, la primera voy a manipular la base de datos, edad. Es un numérico, no tengo más nada que agregarle por acá, y esta encuentra referida al sexo numérico, y los valores que le voy a asignar acá
es decir, 1 es masculino, 1 masculino, añado la etiqueta, 2 le agrego femenino, las agrego y las acepto. Ahora, cuando yo me voy a mi base de datos, si tengo activada la opción de la etiqueta, las tengo de esta manera. Entonces va a ser mucho más fácil de manipular. Si yo quisiese ahora hacer el contraste de hipótesis para los cálculos, en este caso, me voy a la pestaña Analizar, Comparar medias y Pruébate para muestras independientes. La variable a contrastar sería la edad y la variable de agrupación es la que me va a clasificar es el sexo. Y le voy a definir los grupos. Le voy a decir que el grupo 1 es el que está marcado con 1 y el grupo 2 es el que está marcado con 2. Le doy opciones en los intervalos del 5%. Aquí es importante tener claro que yo voy a manipular el nivel de confianza lo tiene el SPSS, pero realmente el planteamiento nos da el nivel de significancia. Si nos dio alfa 0.05, el nivel de confianza, que es el complemento, debería ser el 95%. Y le doy a aceptar. Veamos lo siguiente. El primer cuadro que me muestra acá es una especie de estadística descriptiva según la clasificación que yo les di. Fíjense que en este caso tengo el promedio para el sexo masculino, la edad promedio para el sexo masculino y la edad promedio para el sexo femenino. La desviación típica que la tengo acá. Y el otro cuadro que me presenta es el cuadro que me presenta los resultados del contraste como tal. Yo les había hecho mención a ustedes que el SPSS utiliza la distribución T en vez de la normal, argumentando que muchas veces, o en la gran mayoría de los casos, es difícil conocer la desviación estándar poblacional. Pero esto, cuando tengo datos que rebasan el número de casos, que es 30, la distribución T se asemeja bastante bien a la distribución normal. El estadístico que muestra el SPSS es el que yo tengo marcado acá como T, que es 1.382, y el otro que me interesa acá es el intervalo de confianza para la diferencia de medias. En este caso, ese intervalo de confianza incluye el valor 0, lo que ya me da algún tipo de señal que no existe diferencia significativa entre las edades promedio. Veamos. Les quiero mostrar a ustedes de dónde sale este 1.38. Veamos. El 1.38 se los voy a calcular acá. Para establecer los cálculos lo que hago es exportar esta tabla del SPSS con valores que voy a necesitar. Déjenme manipularla acá. Y tengo la media, la desviación típica y el error típico de la desviación típica. Le había hecho mención a ustedes que el Z calculado en este caso sería la diferencia de los promedios muestrales, en este caso sería x barra 1 menos x barra 2, menos las diferencias de las medias poblacionales. Fíjense lo siguiente, cuando no tengo referencia acerca de este valor μ sub 1, μ sub 2, recuerden que nosotros estamos trabajando bajo el supuesto de que h sub 0 es cierta, y si eso es así, la diferencia de medias poblacionales vale 0, por lo tanto esto es un valor que se anula dentro del estadístico. En consecuencia, si yo quiero calcular el Z calculado acá, veamos, sería la diferencia de las muestrales, que en este caso sería x barra 1 menos x barra 2. Ya tengo acá esta diferencia. Y abajo voy a calcular las desviaciones estándar del estimador. Voy a eliminar esto acá, lo pongo por acá. Y acá voy a necesitar, son las varianzas. Desviación típica sería esta. Desviación masculina, este sería varianza masculina. Varianza masculina. Y esta sería la varianza femenina. Ahora bien, ya calculé el numerador, voy a calcular acá el denominador, que sería ¿quién? Sigma cuadrado sub 1 dividido entre n1, que sería este, más sigma cuadrado sub 2, sigma cuadrado sub 2 dividido entre n2,
tengo ese promedio acá y me resta por calcularle la raíz cuadrada a esa expresión. Y el z calculado en este caso sería ¿quién? El cociente del numerador, que ya lo he calculado, las diferencias de las medias muestrales, entre la raíz cuadrada de la desviación estándar. Y aquí tenemos el valor z calculado, que es 1.38, que es el mismo z t calculado que les está presentando acá. Otra cosa que es de destacar acá es que el supuesto que nosotros estamos trabajando es que las varianzas poblacionales no son iguales, y ese es el caso que nos compete. Una vez más les estoy corroborando que cuando la distribución t o cuando el número de datos es relativamente grande, la distribución t se aproxima de manera muy certera a la distribución normal. Otra cosa que tengo que mostrarles acá es este valor que se llama sig bilateral, que en otros software está referido como algo como así como el p-value, y el p-value no es más que la probabilidad de que un valor tome de que la variable tome un valor por encima del t que yo tengo acá. Fíjense que en este caso es 0.172 y ese valor se deriva de la distribución t. Veamos, es la probabilidad, voy a buscar acá la distribución t. En este caso el x es la probabilidad, los grados de libertad serían el número de datos menos 1, en este caso sería 149, y en este caso les voy a referir que es una distribución de dos colas. Y aquí está el valor sig value o el sig bilateral que les está mostrando acá. Este sig bilateral es una manera alternativa de poder hacer las conclusiones dentro de un contraste de hipótesis. Antes de ello, si ya tenemos los cálculos acá referidos, los que yo necesito los voy a colocar acá dentro de mi hoja, los cálculos, lo pego como un mapa de bits. Aquí hay una otra opción que es mejor, digamos, si la puedo encontrar acá. Metaarchivo mejorado, la presentación es mucho mejor, y para poder manipularlo acá le voy a decir que me lo ponga delante del texto. Aquí tengo el primer cálculo, ¿sí? Y el z calculado en este caso me dio menos 1.38, creo, 1.38. Procedo a calcular el z de alfa, y el z de alfa en este caso, al ser un contraste bilateral, es un z de alfa medios. Veamos lo siguiente: alfa es 0.05, alfa entre 2 es igual a esto dividido entre 2, y z de alfa medios, z de alfa medios sería cuando una distribución normal estándar inversa que me indique la probabilidad. El z entonces sería menos 1.96 y 1.96. Ahora bien, si ya tengo calculado el z de alfa, lo puedo poner acá, z de 0.25, z de 0.025, que es igual a menos 1.96. Es decir, que mi región, en este caso de aceptación, es toda el área que está englobada de los z mayores a menos 1.96 y z menores a 1.96. El estadístico claramente me cae dentro de la región de aceptación. Entonces, ¿cuál sería la conclusión acá? Como 1.38 cae en la región de aceptación, se decide no rechazar H sub 0. ¿Qué quiere decir? No existe evidencia que justifique el hecho que la edad promedio de los hombres y las mujeres sea estadísticamente diferente, con un nivel de significancia del 5%. Ahora bien, una de las cosas que le quiero destacar acá con respecto a este contraste de hipótesis es que ante cualquier planteamiento de diferencia de medias o diferencia de proporciones, yo no puedo concluir a simple vista con lo que tengo acá con los resultados de las medias. ¿Por qué? Porque detrás de esos valores promedios existe una variabilidad asociada con esos datos.
Por eso es la razón, o ese es el motivo por el cual yo hago un contraste de hipótesis, porque detrás de ello hay una variabilidad en un conjunto de datos y yo quiero ver si esa variabilidad influye en los valores promedios del conjunto de datos. Realmente lo que yo estoy viendo acá, a pesar de que los valores promedios son diferentes, el análisis de un contraste de hipótesis en la diferencia de medias o de dos poblaciones está referido a ver si son estadísticamente diferentes. Los espero en un tercer video para la otra aplicación con respecto a las diferencias de proporciones.